Vamos a presentarlo. Él nos va a hablar de la plática de neuropatía, un nuevo enfoque, neuropatía diabética, un enfoque actual. Eh, Les voy a hablar un poquito sobre el doctor José Agustín Mesa Pérez. Él se graduó como médico cirujano del Instituto de Ciencias Médicas de Santiago de Cuba. Posteriormente, él tiene formación por el Instituto Nacional de Endocrinología y Metabolismo de La Habana, Cuba. Él pertenece a la Asociación Latinoamericana de Diabetes, ALAT, y también fue presidente de la Asociación Latinoamericana de Diabetes. Él ha hecho varias aportaciones en cuanto ha tenido algunas publicaciones sobre síndrome metabólico, sobre diabetes mellitus, en la visión de Latinoamérica. Y bueno, les dejo con ustedes al doctor Mesa. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por aceptar la invitación y aportarnos un poco de sus conocimientos. Les cedo el Gracias, micrófono estimada y la amiga. cámara. Claro, bueno, y eso ayuda aquí. Son guías basadas en evidencia para el diagnóstico y tratamiento de la neuropatía diabética periférica pertenecientes a la Asociación Latinoamericana de Diabetes. Información importante. Esta información que les voy a compartir pertenece al patrimonio intelectual de la LAD y tiene derechos reservados. Le quiero enviar un saludo a los trabajadores incansables que tenemos en ADA y a sus asesores internos y externos que hicieron posible esta guía. Metodología empleada. Oigan bien, el objetivo central de una guía basada en evidencia hay que dejarlo bien definido y es proporcionar respuestas concretas, en este caso basadas en las evidencias, los problemas de la atención médica del paciente adulto con diabetes y nada más que el paciente adulto. No son guías para las embarazadas, no son guías tampoco para pediatras, sino son guías elaboradas y buscadas a través de un procedimiento claro y ustedes estoy seguro que lo van a entender. ¿Ya? El primer elemento dentro del proceso es la planeación y elaboración de un documento de enfoque. Y hay que definir bien los objetivos, el ámbito asistencial, la definición del problema de salud, la población y las opiniones de atención a considerar, las opciones de atención a considerar. La formulación de los problemas clínicos a través del esquema PICO, la búsqueda, selección y evaluación de la información obtenida, la redacción de las recomendaciones a partir de los hallazgos que se tienen, el proceso colectivo a través del criterio, el nivel de la evidencia, que tiene que ser evaluado necesariamente por el grupo. O sea, el grupo viene a tomar su evidencia, a insertarla dentro del proceso de selección del tipo de pacientes. Y ese es un proceso de colectivos, además. Y además de eso, hay que evaluar el criterio, el nivel de la evidencia. Algunos son sugeribles, otros no, y otros tienen nivel A, B o C. El balance de riesgos y beneficios, los costos, criterio de factibilidad y el criterio también de aceptabilidad. Finalmente, cuando trabajamos la guía, no hay duda de que tuvo que ser aprobada por el grupo. Ese fue el requisito número 5. El 6, se hizo una evaluación externa hasta hoy. Y déjenme decirles que la evaluación externa la podemos obtener de resultados como este. O sea, hacer una presentación, oír las críticas y las preguntas, que será todo un gusto contestar. La evaluación externa fue hecha por el instrumento AGRI para el análisis cuantitativo y un programa de implementación basado en barreras y factores de facilitación para la aplicación práctica de la guía y la aceptación a quien va dirigida, es decir, pacientes con diabetes adultos
con DM2. Y bueno, hay que reconocer que la diabetes es quien se llame yo soy diabetólogo, entonces tiene un gran rollo en la vida porque tiene que ser muy buen internista. Y no hay duda que es la neuropatía diabética periférica es la más común y frecuente de las neuropatías que atacan a la población. Pero además de ser la más frecuente, hay que reconocer que es también un diagnóstico de exclusión. Es decir, se va a hacer el diagnóstico después de aceptar que no hay otra cosa alrededor de la neuropatía. Y es una causa heterogénea y todavía no bien conocida. Miren, sí, claro, sí. Mira, ¿dónde vamos a ubicar el nervio periférico? El nervio periférico lo vamos a tomar del ganglio periférico hacia abajo. Y creo que es una referencia importante. Todo el mundo habla del nervio periférico y la neuropatía. ¿Y dónde está el nervio periférico? Del ganglio periférico hacia abajo. Por tanto, va a ocupar fibras sensitivas, motoras y toda una serie de elementos alrededor del fascículo del nervio, del perineuro y endoneuro, que son los componentes internos que vemos aquí. También tiene una arteria, una vena y un nervio periférico. Lo que quiere decir es que donde quiera que haya arteria está sujeta a los embates de la arteritis, inflamación endotelial, procoagulación, fibrinolisis y toda una serie de componentes que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Bueno, hay dos grandes teorías para decir cómo se enferma el axón, porque el por qué creo que todo el mundo lo sabe, por glucosa alta. Y hay que establecer las guías porque nosotros trabajamos sobre el criterio y tenemos también que trabajar sobre la forma de resolver la situación. Y hay dos grandes hipótesis para eso. La teoría axonopática y la teoría schwannopática en la polineuropatía. La axonopática viene al axón y toma al axón en el centro de lo que tenemos. El axón está recubierto por una capa de mielina. Cuando el axón se daña, la neuropatía se hace irreversible. Y la célula de Schwann, productora de mielina. Ustedes se recuerdan cuando estábamos en la escuela de medicina, que nos caían gordos los profesores que tenían realmente la responsabilidad de utilizar la bioquímica. Aquí tenemos la bioquímica de la mano de las cosas y buscando soluciones también. Miren, bien, vamos a tomar un axón mielinizado y no mielinizado, de rata, por supuesto, y vamos a tomarlo y darle un corte sagital. Y miren, los componentes son diferentes y los receptores también. En el axón de la fibra mielinizada y la mielina, muchas veces gira alrededor exactamente de qué. Ah, bueno, va a girar alrededor del daño que recibe la proteína. Acuérdense que el fenómeno de glicosilación aparece siempre que hay glucosa elevada, ¿o no? Y en segundo término, pues, en segundo lugar, va a ser también por la cantidad de proteína que cala y jala el absorbe. Vamos a tener receptores a la insulina. Entonces, en el axón hay resistencia a la insulina y daño también. Y entonces, cuando sube mucho la insulina, pues entonces estamos en problema, porque la hiperinsulinemia se va patológicamente a estimular vías totalmente diferentes.
La disfunción de la mitocondria pasa a ser una situación relevante para entender el daño al nervio periférico en fibras tanto mielínicas como amielínicas. Es importante tenerlo claramente. Y dentro de ello vamos a invocar cómo se daña el nervio intrínsecamente. El nervio intrínsecamente puede tener cambios en la señalización de la insulina. Es lo que estoy tratando de hacerles comprender, o por lo menos desde mi óptica. Y la señalización lleva a un incremento de la insulina. Acuérdense que el receptor de insulina, donde existe, es un receptor con necesita de una insulina en condiciones fisiológicas, porque una vez que se alteran, también se van a alterar factores de crecimiento. Y esos factores de crecimiento son capaces de producir hiperinsulinemia, resistencia a la insulina. Eso que está de moda por ahí, que todo el mundo lo menciona, la resistencia a la insulina en el axón mielinizado. Después que la glucosa sube, la hiperglucemia ya no va a seguir la vía normal de degradación. Se va a ir por la vía de las exoquinasas. Y esas exoquinasas, pues, se van definitivamente a utilizar la vía de la aldosa reductasa. Y la aldosa reductasa incrementa la alteración o el balance entre la fructosa y el sorbitol. Y el sorbitol es además un compuesto muy especial, y es que el compuesto especial del sorbitol con el agua se llena y fue invocado durante mucho tiempo como el principal factor a trabajar para evitar el daño axonopático a partir del daño arterial periférico. Bien, el balance entre el mioinositol y la taurina y la bomba ATPasa dependiente de sodio y potasio y los sistemas de la proteína quinasa. Los sistemas de la proteína quinasa siempre adaptados a las condiciones de hiperinsulinemia y de inflamación. Factores vasculares. Ya vimos los metabólicos, los factores vasculares también, y están muy relacionados también con los metabólicos, entre ellas las alteraciones del endoneuro, hipoxia nerviosa relacionada con el sistema simpático y alteraciones hemorreológicas. Miren, lo principal es lo siguiente. El paciente llega a la consulta y en el medio de la consulta se pone a hablar contigo sobre lo que desee. Y el médico se aleja de un elemento prioritario, y que es el examen en busca de neuropatía. Si lo hacemos temprano, no vamos allá de 5 minutos, incluso yo lo hago cada vez que el paciente llega a la consulta, pues deberíamos hacer examen del pie. Y al inicio del diagnóstico y después, cada año el examen completo de sensibilidad. La conductancia iónica, el potencial de acción. Hay alteraciones en condiciones de hiperglucemia de receptores que alteran la distribución y la función de los canales iónicos de calcio, potasio. También otros que son importantes en esto. El diagnóstico de la neuropatía. Vamos a la presentación clínica de la neuropatía. Y es que la sensación del color, digo, de dolor quemante, lacinante, cortante, con calambre, sensación de fría, predominio nocturno en forma de gota. Son las características centrales que hay que explorar en el paciente. O también hay una forma asintomática, silente y que galopa realmente en el problema, asociado más a la diabetes tipo 1 que a la tipo 2. Bueno, miren, vamos a acordar lo siguiente.
calma y vamos a seguir una metódica para ver esto. Y verán que no le vamos a dedicar más de 2 minutos a cada diapositiva. El fundamento es que la neuropatía tiene un inicio silencioso e insidioso y que facilita el riesgo para el desarrollo de úlceras y amputaciones que obligan al examen temprano con método diagnóstico de fácil realización. Y entonces, ¿a qué lleva eso? A una recomendación muy clara con el ánimo de resolver la situación. Y dice, nuestras guías lo enfocan así. La evaluación clínica de los trastornos de la sensibilidad y la función motora, hay que hacerles diagnóstico con pruebas sencillas. Traten de imaginarse un paciente en las condiciones de hoy que le hagamos estudios un poquitito más complicados. El té con monofilamento de 10 gramos de Semes Winston. ¿Y qué hace este test con monofilamento? Acuérdense que 10 gramos ni siquiera es el peso del filamento. Y entonces, bueno, 10 gramos es la presión o el peso que nosotros hacemos sobre el extremo del filamento y que va a terminar con el doblaje de la aguja para de cierta manera totalmente indolora e incapaz de hacer daño. La sensibilidad a la temperatura y el frío, pero no a mitad de la rodilla. Yo diría que la temperatura y el frío evaluado en las fibras C de los pies. Y hay fibras C de este tamaño, lo que tienen el pie grande, y hay fibras C más pequeñitas en las que están localizadas en el pie. Y fíjense cómo estamos colocando la alteración del frío y el calor asociada a las fibras C de los piececitos. Por ahí, por tanto, hasta hoy nosotros consideramos, y así lo hemos expuesto en las guías, que hay sensibilidad al frío dañada en relación a un comienzo temprano, un diagnóstico precoz. La presencia de hiperalgesia, el pinchaje con la voz. La percepción de la vibración con el diapasón. Es un diapasón que debe ser a 128 Hz. 128 Hz y la frecuencia. Y de paso aprovechamos la oportunidad para enseñar al paciente la forma del autoexamen. Importante. El examen de la sensibilidad táctil y el microfilamento a 10 gramos y la aplicación de la parestesia a través del diapasón debe ir dirigida al dorso del pie. No un examen simple para que no se vaya el paciente sin el diagnóstico en caso de tener la situación. Desgraciadamente, menos del 15% de las personas que acuden a la consulta, cuando menos mía, están dañaditos de neuropatía y no lo saben, o por la neuropatía y no lo saben. Es imperdonable. Bueno, aunque existen pocas investigaciones, ¿cuál es el fundamento? Pocas investigaciones que comparan la sensibilidad y la precisión del filamento como método para detectar neuropatía contra los estudios electrofisiológicos. Envío saludos a nuestros neurofisiólogos con los que trabajo. Y entonces, reservar eso para pacientes que realmente lo requieren. Si usted examina el pie, busca el pulso, ve las características de la piel y además de eso, aplica el microfilamento y el diapasón y lo hace bien, el paciente sale diagnosticado con neuropatía periférica o no. Y además de que sale diagnosticado, estamos haciendo una prevención maravillosa. Yo tengo hecho estudios en privado aquí, hay que ser cuidadosos, ¿eh? El paciente paga realmente nuestro talento de investigación, entre comillas, ¿no? Pero no hay duda de que correlaciona maravilloso. Ahora ya si quiero hacer algo fino, el paciente trae mucho rato, digo,
hasta 3 o 4 meses sin que la neuropatía se doblegue, pues entonces hay que hacer pruebas. Hay que hacer pruebas. Bien, me perdone. Yo traje las guías completas y estoy dispuesto a dejarle eso a nuestra doctora, doctora de todos también, ¿no? Para poder dejar aquí los fundamentos, o a Yeshua, para dejar los fundamentos el que quiera utilizarlo de esta diapositivas, de esta ponencia. Bien. Hay otros estudios, infinitos estudios, la neuropathy, Michigan Neuropathy Screening, el TSS, famoso TSS, la escala visual base es un instrumento para medir el dolor en la consulta. Es difícil llevar algo subjetivo y extrapolarlo a algo objetivo. Para eso están los números y están las escalas de dolor. Frecuentemente le digo a mi paciente, oiga, entre 0 y 10, ¿a dónde llevaríamos? Desde considerando a 10 el dolor insoportable y 0, no problema, como dice Arnold Schwarzenegger. Y entonces hay que partir de aquí. Mire, yo tengo 3 de dolor o 3 de molestias, porque acuérdense que el calambre también es parte de la expresión de la neuropatía. El dolor en calcetín también es parte de la neuropatía. El Brief Pain Inventory, para evaluar descriptivamente la calidad del dolor, se debe completar con un cuestionario de calidad Norfolk, QODN, que incluye la morbilidad como la ansiedad, la depresión y el trastorno. Y el NeuroQ es también un recurso válido para entrar al estudio de la neuropatía y de las úlceras del pie. Y usted dirá, este hombre llegó aquí a hablar de neuropatía y que sí, lo que pasa es que la neuropatía va más allá de que si siente calambre el paciente o si siente dolor o si siente ardor. Porque no hay duda de que la neuropatía es la primer causa de la úlcera en el pie. Y eso, por ahí creo que hay una sola diapositiva en tantos años que habla del asunto. Ahora, ¿y cuáles son los instrumentos diagnósticos? ¿Y para qué pueden ser? Bueno, el primero es la electromiografía y se indica ante sospecha de radiculitis. La mononeuropatía, estoy seguro que de diagnosticarla, jamás vamos a decir que la mononeuropatía es neuropatía diabética. Puede ser una miopatía, puede ser una radiculopatía unilateral. Acuérdense que el backbone o vértebra existe, por favor. Y al existir, pues es parte de la situación. A veces el paciente se queja y lo que hacemos es una radiografía y una tomografía y vemos la compresión del disco medular. ¿Y a quién se le indica la electromiografía? Aquí yo dije que teníamos electromiografías en los hospitales grandes y seguros que tenemos en Oaxaca. Adoro Oaxaca. Y además te indica ante esta sospecha, pero también en un paciente que a 3 meses de debutar con nivel de glucosa en plasma venoso y siguiendo las guías que la Organización Panamericana y Mundial de la Salud obsequia para hacer el diagnóstico. Bien. La biopsia cutánea de fibras nerviosas. Ese es un método también. Imagine que le hagamos biopsia a cada persona que vaya a la clínica. Es un problema también. O a la consulta, bro. Pero se utiliza para investigar nervios sensoriales de pequeño calibre. Y el método es la densidad de la fibra, contada, si se quiere, en paquetitos de 10.000 y se puede hacer de biopsia del nervio sural. Ahora, la microscopía corneal confocalizada es un método que se está imponiendo a fin de cuentas internacional. Yo nunca he visto una, la verdad. No, no lo tengo.
Si alguien la tiene aquí en Oaxaca, que me avise, o hace una visitita ahí de cortesía y me pueden compartir la información necesaria. De todas formas, creo que con el diagnóstico que hagamos, un buen interrogatorio, y además de un buen interrogatorio, tenemos realmente la electromiografía para el 99% del diagnóstico, de verdad. El Neuropad es un parche de aplicación cutánea que al contacto con el suelo tiene una reacción colorimétrica. Ese es el principio del Neuropad. Y tiene reducida repetitividad y una especificidad y requiere de más evidencia. No digo que requiere de más evidencia. Y el Pseudoscan cutánea, digo, perdón, emplea iontoforesis, sudor, y determina la secreción de las glándulas sudoríparas. Y además de eso depende los factores ambientales, corporales, farmacológicos que interfieren en la repetitividad diagnóstica. Así que, por tanto, virtudes y fallas han de ir de la mano. Las recomendaciones para el diagnóstico. Desde el inicio, el diagnóstico de la diabetes tipo 2 y luego anualmente o tipo 1, después de diagnosticar la neuropatía, a partir del quinto año del diagnóstico del paciente que venía bien se vuelve sintomático. Acuérdense que hoy se prefiere más que decir alguna otra cosa en relación a la glucosa es cómo se va estrechando la línea central entre los valores más altos y mínimos de glucosa. Por tanto, en la medida que no haya hipoglucemia y los valores tengan buen control, no digo que vamos a ir achicando esas cosas. Y ahí tenemos que lograr y tener un aliado realmente importante para poder decir entonces que nuestro paciente tiene un buen control. Nunca se puede sustituir el examen clínico por métodos complementarios. Yo sé que en los pocos casos en que alguno puede hacer electromiografía, es que la electromiografía es un método de trabajo fino, ¿no? Hace diagnóstico, tiene valor de localización y además de eso, se introduce un componente importante dentro del arco reflejo de Pavlov. Ustedes se recuerdan de Pavlov, el ruso, aquel que en el siglo XIX creó la hipótesis del arco reflejo, aquí se aplica más que nunca. Bueno, en caso necesario de asimetrías, hay pacientes que dicen, oiga, yo tengo esta pierna con ardor en la noche. Oiga, me he dado cuenta que sudo solamente una porción del cuerpo, hay quien lo suda así, y hay quien del tronco hacia arriba, hay quien del tronco hacia abajo. Yo tengo dos pacientes en la consulta con sudoropatía neuromotora, a predominio de signos motores de rápida progresión y dolor. A esos casos hay que enviarlo necesariamente al neurólogo, a mí no. El algoritmo de tratamiento. ¿Cómo vamos a tratar el diagnóstico? Yo dije hace un ratito, por favor, quítenle los zapatos a los pies. Digo, quítenle los zapatos a los pacientes, el calcetín también. Díganselo fuera y vayan entrenando al paciente en las cosas que vamos a hacer. Llega, se pesa, pasamos a la mesa y le hacemos el examen cardiovascular, toma de tensión arterial. Y además de toma de tensión arterial, vamos a buscar la neuropatía. Vamos a hacer de esto una campaña importante para diagnosticar tempranamente la diabetes. ¿Y qué más temprano en la diabetes? Vamos a tipo 2, donde el 95% de las personas desarrollarán este tipo de diabetes. Y en México solamente el 1% en la cesta vamos a subir al 2%. En caso contrario, es capaz de desarrollar diabetes tipo 1.
pero la tipo 2 es la forma epidemiológicamente más importante y nadie lo va a jugar. Bueno, hay que hacer prevención primaria y todo lo primario significa que no haya daño neuropático en el paciente con diabetes. Y se podrá, claro que se puede. Vamos a trabajar sobre los grupos de hierro, de riesgo, resistencia a la insulina, obesidad, sobrepeso, acantosis nigricans, trastornos menstruales asociados a la situación del síndrome metabólico, trastornos menstruales asociados a los ovarios poliquísticos. Estamos jugándole al paciente una cancha donde la solución es parte inicialmente de la situación que vamos a resolver. La prevención secundaria en pacientes con neuropatía diabética periférica se trata en reducir, retardar y evitar las consecuencias severas de la neuropatía. Y la prevención terciaria es cuando ya tengo la neuropatía en pacientes de alto riesgo o con lesiones, hay que limitar y impedir consecuencias mayores. En este caso, la amputación. La amputación. Qué doloroso. Entonces, hacemos una propuesta en la guía para prevenir o tratar la neuropatía diabética. Y la neuropatía diabética, hay que entrarle así, las intervenciones deben ser generales y básicas. El buen control de la glucosa. Acuérdense que el buen control de la glucosa temprano hay que hacerlo por varias razones, incluyendo que el nivel de glucosa elevado va a dañar primero los vasos pequeñitos en el ojo, la retina. A 126 miligramos por decilitro, aumento del diagnóstico, ¿de dónde va a salir? De estudios relacionados con la aparición de complicaciones en la retina. Y esas complicaciones en la retina nos van a decir si el paciente va a desarrollar hasta el 15% de neuropatía en condiciones tempranas. Hay que regalarle al paciente cuidados para evitar, retardar y restituir el daño nervioso periférico en la neuropatía, en la diabetes. Y además de eso, el tercer escalón o elemento sería intervenciones patogénicas, intervención atendiendo a la patogénesis que estamos enfrentando. Y usted, sí, claro, lo que están aconsejando ustedes es intervenir tempranamente en el control de la glucosa. Sí, es cierto. Y vamos a ver con el control de la glucosa aquellos que lo objetan y dicen, sí, yo se lo digo todos los días, doctor, pero el paciente no baja de peso. ¿Y ustedes creen que el paciente lo puede hacer? ¿O somos nosotros? Un poco tenemos que insistir en la estrategia sanitaria. Bueno, cuidado para evitar retratar o restituir el, el trastorno periférico. Intervenciones generales y básicas con recomendación. Hay que educar al paciente con diabetes. ¿Y en qué? Uno, hacer el autoexamen, diciéndole que evite utilizar agujas y cosas que lo puedan dañar. Pero, por favor, 2 veces por semana estamos aconsejando que el paciente y su familiar resuelvan el pie. Si hay cambio de coloración, callosidades y demás, vamos a declarar un pie de riesgo. Y un pie de riesgo es exactamente lo que señala el riesgo, es decir, una condición incrementada para dañarse en una zona y además la aparición de la úlcera se convierte en el principal elemento. Hay que individualizar los elementos del control de la glucosa, jóvenes, y evitar los objetivos, y tratar de buscar los objetivos de la glucosa, que siempre son individuales en los pacientes. En las excursiones glucémicas pronunciadas ni las hipoglucemias. Estamos recomendando evitar
la variabilidad de la glucosa intrasujeto. ¿Y por qué? Ah, porque la variabilidad, si aparece, es un factor silente y solapado, que Monnier hizo muchos trabajos en Francia sobre eso hace unos 3 años, y que yo no sé lo que, ya no se habla de variabilidad de la glucosa, entonces me estoy poniendo yo. Búsqueda gradual y progresiva de los niveles de azúcar para evitar eso. El desajuste es mejor una caída suave para poder diagnosticar al paciente. Realizar el examen clínico periódico para detectar manifestaciones. El 90, el 80% están en nuestro campo y probablemente soy de los que más usa la electromiografía y el nivel de coincidencia entre el filamento y la neuropatía es realmente importante. Bueno, ajá. Los objetivos de glucosa hay que individualizarlos, creo que estamos ahí, ¿verdad? Y hay que entender por qué estamos aquí. Utilizar medidas no farmacológicas, seleccionar medicamentos, es solo una estrategia posible para el paciente. Hay pacientes que no pueden pagar 13.000 pesos. No voy a mencionar el producto. Bien. Examen clínico periódico y controlar las comorbilidades. Hay estudios claritos que asocian la comorbilidad por dislipidemia, hipertensión y una serie de cosas que pueden ser evitadas, evitando el enfoque glucocéntrico. Por otro lado, lo voy a repetir, evitando el enfoque glucocéntrico en el otro lado para tratar de individualizar el control de la glucosa, hacerlo con rapidez y generar el menor daño posible a la musculatura, perdón, a la, espérense. Qué bueno. Para tratar de evitar el menor daño posible a las denticiones. Bien. El tratamiento patogénico, tratamiento preventivo, tratamiento patogénico. Sugerimos dar en esta etapa ácido alfa lipoico, pero resulta que en dosis de 300 miligramos por día vía endovenosa. Y hay que darlo durante un mes aproximadamente. Y como un tratamiento a corto plazo de la neuropatía diabética sintomática. Significa el dolor. Estamos recomendando con una recomendación fuerte a favor que los pacientes con dolor agudo utilicen el ácido alfa lipoico en dosis de 600 a 1.200 miligramos por vía oral o por vía inyectable endovenosa. ¿Y cuándo? Hasta que desaparezca el dolor neuropático. Ah. El antiepiléptico pregabalina. Ahora le voy a mencionar una serie de cosas, unos mejor validados que otras, pero al final del día hay que, el ácido alfa-lipoico no lo estamos utilizando y en segundo lugar estamos inmovilizados desde hace 30 años a que las cosas sigan siendo igual. Ahora, el antiepiléptico pregabalina ayuda al tratamiento de los síntomas, más poco puede hacer sobre el control del dolor selectivo y total, como si lo parece hacer el ácido alfa-lipoico. Bueno, el antiepiléptico pregabalina tiene una evidencia fuerte a favor para disminuir el dolor neuropático. Me decía un paciente lo siguiente, me hizo pensar, oiga, doctor, usted sabe muchísimo. Sí, sí sabe. Yo lo que vengo a que me quite el dolor intenso que tengo y le entendí muy bien las cosas que el Señor dijo. O me quitas el dolor o hacemos lo que o voy a buscarme a otro. Fue la amenaza al alba, pero más que buscarse a otro,
es la solidaridad. Acuérdate que el médico primero no se, o sea, no daña. Y después de no dañar, hay que tratar de aliviar o curar, en ese caso, el elemento dolor. Pero la pregabalina la recomendamos en primer nivel de evidencia, con una evidencia fuerte a favor. Bien, ay, perdón. La gabapentina en dosis de 900 a 3.600 miligramos es una alternativa con pregabalina y está donde está contraindicada. Y fíjense lo siguiente, la pregabalina y la gabapentina, uno es un precursor del otro. La gabapentina y la pregabalina tienen evidencia fuerte a favor para aliviar el dolor. Hay pacientes que por alguna causa todavía no bien conocida que mejoran mucho con la pregabalina, a la que yo particularmente tengo una buena parte de los pacientes, mientras que efectos secundarios y la suspensión brusca de la droga pueden generar evidencia de que las cosas tienen que ser manejadas por un especialista. La amitriptilina. Aquí yo creo que no tenemos amitriptilina en Oaxaca y en el país creo que está en hospitales controlados. ¿Y por qué? Pues produce hipotensión ortostática por otro lado. Y además la hipotensión ortostática puede producir arritmias, agravar un glaucoma, la morbilidad añadida. Y se deben emplear con cautela en presencia de todas las comorbilidades que quise señalar. Siguen la recomendación. La evidencia sobre la eficacia analgesia de la duloxetina hoy está de moda y sí vincula la evidencia y realmente la mejora en los efectos secundarios del tratamiento, que la pregabalina, que la gabapentina y que la venlafaxina. Y repetirlo, como no hay un solo tratamiento para aliviar el dolor en la neuropatía, porque no lo hay. Atención, después de 3 meses de tratamiento, si el alivio del dolor no llega, a hacer electromiografía y mandar el caso al amigo especialista. Segundo elemento, miren, lo que pasa es que a diferencia, por ejemplo, de la administración de insulina, donde aquí se baja la glucosa y punto. Aquí para el alivio del dolor es subjetivo el dolor. Yo no puedo ver el dolor. Y además de que no puedo ver el dolor, además de eso, el paciente viene buscando el milagro de la resolución de la situación. Y hay que hablar claro y decir que mientras hay situaciones que se resuelven con una sola tableta, en el caso particular de la neuropatía, un grupo de factores de comorbilidad, hay que bajar de peso, hay que bajar la glucosa y colocarla en el centro. Y hay que examinar el piececito por razones múltiples. Yo no me quiero meter y decir sí o no la pobreza es una fuente de desarrollo de úlcera en el pie de diabetes. No usar opioides y derivados de la morfina en drogas de primera línea de tratamiento. Yo le voy a explicar cuáles son las guías que postulan las primeras líneas de tratamiento, ni el uso de antidepresivos, porque hay evidencia insuficiente. Ajá. Me perdonan, estoy tratando de no aburrirles ahora. El uso de tópicos como la capsaicina a través del Capsicum al 0,75% o lidocaína como un complemento al tratamiento farmacológico de la neuropatía dolorosa. Y se lo estoy repitiendo, la neuropatía dolorosa es la que más afecta al paciente, porque no tengo duda de que es la que más importa desde el punto de vista sintomático. No usar métodos de estimulación eléctrica en la neuropatía de dolor. Me estoy sonriendo aquí por recordarme los aparatitos famosos, ¿no? Que usted lo pone aquí, le da carga y entonces empieza,
y a doler se ha dicho. En el caso de la neuropatía eléctrica, perdón, en el caso de estos medicamentos, tratamientos de intervención, perdón, en el caso de que estos tratamientos sean necesarios, por favor, yo aconsejo no utilizar al menos estimulación eléctrica en el tratamiento de la neuropatía dolorosa. Y finalmente, no usar acupuntura, ¿no? Y miren, aquí está la integración del algoritmo que nosotros trabajamos. Y vamos a partir, después de diagnosticar la neuropatía, y lo voy a repetir, después que se síntoma de la neuropatía, fundamentalmente nocturno, todo el dolor en forma de calcetín. Empiezo a tratar de ponerle el control con duloxetina, solita la duloxetina y una primera asociación con pregabalina y gabapentina. Ahora, las intervenciones generales, hay que empezar por las intervenciones generales, hay que tratar de buscar en el examen clínico con el microfilamento y con el diapasón a 128 Hz, el examen clínico para buscar el daño, utilizando fundamentalmente el primer ortejo de cada pie en la búsqueda del daño neuropático. Tiene que pasar necesariamente por esa etapa, porque es económicamente buena y es por donde se detecta el 80% del daño. O incluso decirle al paciente y aconsejarlo que ante la presencia de callosidad asociada o no a dolor o a lo que sea, por favor, vienes y vamos a trabajar juntos con un porciento altísimo de éxito. Bueno, la búsqueda del factor de riesgo del pie, los puntos de presión, Bricia, un abrazo grande, ojalá estés por ahí. Los puntos de presión del pie, la educación y el autocuidado. Por ahí decía ahorita una diapositiva, ya que den que se las voy a dar al que vaya a la consulta, ¿no? Y aquí también la voy a dejar en mi escuela de medicina donde doy clases. Los adoro a mis compañeros. Son jóvenes que desde la universidad exactamente están bañándose de lo que nosotros los profesores podemos hacer por ellos. Pero cuando salen, yo no sé qué pasa en el camino. Debe ser que no hay microfilamentos, debe ser que no hay tampoco diapasón, porque sí hay diapasón. Y con eso, ¿cuántas vidas vamos a salvar? En términos actuales. Y la intervención preventiva sobre el pie es lo primero que tenemos que invocar y colocar. Y trabajar en equipo, no se olviden. Aquí está metida la educadora, aquí tiene que estar metido el podólogo, pero no dejar que el paciente se vaya literalmente a empantanar ahí. ¿Me entienden? Doctora, coordinadora, adelante, por favor. Muy amable. Aquí está hablando en inglés su máquina. Dice, your screen sharing. O sea, estoy compartiendo el screen. Pero hagan preguntas y comentarios, por favor. Bien. Miren qué escuela tan linda tenemos. Bueno, algo más. Los siguientes comentarios, doctor. Ah, esos son. Ok. Buenos días, doctor. Bueno, mi pregunta es si hay una persona que tiene las características de neuropatía diabética periférica, Sí, pero no es ni diabética ni tiene hipertensión arterial. Ya ha llevado un sinfín de estudios, tanto laboratoriales, pero no han detectado cuál es la causa que le está causando esta enfermedad como tal. entendí bien. ¿Cuál es su nombre, doctora? Sandra Hernández. Sandrita, mira, vamos a comentar lo práctico nada más. Si esta persona llega aquejando el síntoma dolor,
ardor, piquete, calambre, sintomáticamente tiene una neuropatía. Si la neuropatía es bilateral, y no me lo mencionaste, ¿es bilateral o no? Sí, sí es bilateral. Entonces, si la persona tiene diabetes, que la carga, por supuesto. Si tiene diabetes, entonces hay alta probabilidad. No te olvides que la neuropatía es un diagnóstico de exclusión. Y ese término significa que si no se pueden probar drogas tóxicos o ácido úrico elevadito u otra contingencia al que hay que culpar, tratar, controlar y después entonces resolver la neuropatía, pues no se puede decir neuropatía diabética periférica. Ahora, es la causa más frecuente y la más común. ¿Qué te voy a sugerir? Hay que hacerle electromiografía. Llama a la doctora que la hace y dale los datos bien daditos del paciente. Y después de esa situación, yo estoy seguro que nuestros neurólogos o yo mismo podemos ayudar al paciente y a ti también. ¿De acuerdo? Perfecto, doctor. Muchas gracias, muy Y amable. gracias a ti por la confianza, de verdad. Sí, pero tiene dolor, ¿no? El tratamiento sintomático tú lo vas a cubrir, que es pregabalina, gabapentina, que son los factores más importantes desde el punto de vista del dolor. Si tiene la glucosa alta, no te precipites en tratarla tampoco. O sea, bajar la glucosa muy deprisa y dejar que suba, va a entrar en la variación o variabilidad de la glucosa también. Y ese es un factor en sí mismo que es capaz de producir neuropatía, ¿eh? Ese mismo factor. Si después de eso le haces, que acabamos de conversar, la electromiografía y llamas o le pones a la doctora un recuadro que tiene ahí los elementos centrales de tu sospecha. Entonces a la electromiografía. Muy bien. Perfecto, doctor. Le comenté que no Sí. es diabética. ¿Verdad? Sí, sus laboratoriales Mm, entran dentro de parámetros normales. ya. Ácido Muy bien. úrico, todo entra dentro de parámetros normales. Glucosa, lípidos también. Así es. Hormonas tiroideas también. Así Bueno, es. El eh, único antecedente viable que tenemos es de que tuvo falla ovárica prematura. ya, falla ovárica prematura. ¿Y dónde le llegó un hipogonadismo hipergonadotrófico en ese caso? O sea, Eh, gónadas y- empobrecidas en la función con FSH y LH hipofisario en perfecto estado. ¿Está ahí? Exactamente, así. Bueno, Sí, así yo es. le sigo sugiriendo. Quizás tengan fusión, quizás no, pero el método que vamos a emplear es el método global para tratarlo. Ay, doctora, si usted está aquí. Arriba no, ¿verdad? No, no, muy bien. Pues lo que tenemos que hacer es una electromiografía. Le voy a robar que lo haga. Aquí tenemos buenos electromiógrafos y excelentes personas que lo manipulan. Hay que tratar de buscar el alivio. Y una forma de alivio pudiera ser la algología, doctora. Con el algólogo tratar de bloqueos, etcétera. Yo Perfecto. digo que casi como última opción. ¿De acuerdo? Perfecto, doctor. Muchas gracias, muy amable. Sí, a usted. Gracias. ¿Alguien más, Doc- por favor? Doctor, creo que no alcanzó a Sí. escuchar la pregunta de la doctora Lilia de cuál es su experiencia con el uso de carbamazepina. Sí, cómo no. Muchas gracias, doctor. No, yo no lo alcancé a ver. Mire, ¿y qué es la carbamazepina? Es un antiepiléptico. Y vamos a empezar por ahí. Segundo, es cierto que tiene efecto analgésico sobre el nervio periférico. Tercero, es cierto que además la carbamazepina, por las funciones que desarrolla, porque si las desarrolla, hay que decir entonces que no es específica con buenos resultados y no recibe recomendación de primer nivel de evidencia en nuestras guías. Y no lo recibió sencillamente porque quizás tenga un nivel de evidencia importante para las personas con herpes, para el dolor del herpes,
mas no para el adulto con diabetes convencional. Por delante está la duloxetina, la pregabalina, la gabapentina, el buen control metabólico y las cosas alrededor de llevárselas bien con el paciente, llevárselas bien con la diabetes. Entonces, la carbamazepina siempre en un segundo nivel de evidencia la hemos colocado en las guías, mi doctora. Eso quiere decir que no va en el primer nivel de evidencia. Y al no colocarla ahí, la estamos exonerando para otras cosas. Mire, la única vez que utilicé la carbamazepina fue el año pasado aquí en la clínica, en la consulta de la clínica 2002. El paciente no resolvía literalmente con nada y le dije, vamos a poner un poquito de carbamazepina a ver qué pasa. Y le hice unos estudios atrás en la columna vertebral. Déjeme decirle que en la columna vertebral finalmente no había nada. Le hice una tomografía simple, acuérdese que la eficacia y la eficiencia en el paciente son importantes medidas. Siempre me hace gastar mucho, pero no resuelvo el problema. Y finalmente le quiero decir con toda tranquilidad y con la mano en la cintura que la carbamazepina no es primer nivel de evidencia en este caso, como lo puede ser en la neuralgia del trigémino. Y además de eso, pues el paciente siempre tiene que decir la verdad. El primer nivel de evidencia recae en la duloxetina. Eso sí, sin duda alguna. Gracias, Gracias, doctor. doctor. La Sí, doctora Alma dice muchísimas felicidades, doctor. Qué sí, gusto y qué gracias. alegría verlo de nuevo. Es tan efectivo. ¿Qué tan efectivo es que el inicio se empiece con debridación del pie, con presencia de insuficiencia venosa? Muy bien. Vamos a ver, mire, ¿cómo se llama la doctora? Ay, se movió. Doctora Alma López. Almita. Claro. Alma, ¿cómo andas? Mire, yo no creo de entrada que haya debilidad en un paciente que no tiene úlcera, ¿verdad? Porque sería un disparate. Ahora, en segundo lugar, si el paciente tiene úlcera, pues va a formar parte del procedimiento del tratamiento o salvamento de un pie. Y entonces debe crearse un equipo de trabajo en el IMSS, en el ISSSTE y en todas las instituciones oficiales. Es obligatorio tener angiólogos, cirujanos del pie, incluso antes de la consulta, medir al paciente, pesar, tomar la tensión arterial y además de eso, pues, además de todas esas cosas que le estoy diciendo, no se puede dejar de examinar el pie. Oiga, doctora, para que un pie se ulcere tiene que pasar años después de la neuropatía, años en que no se buscó, años en que no se revisó. Y yo no hablo de culpas, yo hablo de responsabilidades ante el paciente y ante la vida. De verdad, yo se lo voy a decir además con toda claridad. Cada vez que eso pasa es una derrota de todo el sistema, de toda la institución. Pero nos seguimos llamando diabetólogos y seguimos cobrando 1.000 pesos al paciente. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias, doctor. La Sí, doctora Marisa Luna Silva le manda, le dice felicidades, excelente gracias. ponencia, bendiciones. Lulú Martínez, la doctora Lulú dice, buenos días, doctor, los lugares que se aplica el microfilamento puede ser en la planta del pie. No oí la pregunta por estar viendo el lado del hecho. Sí, los lugares que se aplica el microfilamento pueden ser en Ah, la sí. planta del pie. Ah, sí, claro, mire. Bueno, vamos a suponer que este sea la planta del pie. Hay lugares infaltables, Sí, ¿eh? Sí, sí lo ves, ¿verdad? ¿esta? Sí. Ok. Sí. Bueno, entonces, ¿dónde lo podemos hacer? El primer ortejo, porque el primer ortejo no está paradito, sí está así en el pie, ¿verdad? Porción dorsal del primer ortejo y porción ventral del primer ortejo también. Infaltables, infaltables. Ahora, si el paciente no tiene úlcera, usted sigue ampliando un poquito más la cobertura.
y vamos a buscar la cabeza del segundo y tercer metatarsiano. Ahí hay que volver a explorar. Porque antes, y no ganamos nada tomando el maleolo izquierdo y derecho, la parte interna o medial y la parte externa, no hacemos nada evaluando eso. Lo que sí tiene que pasar a ser evaluado y certificado por el médico es la situación del ortejo arriba y abajo y la situación aquí de la planta del pie. ¿Y cómo se va a producir el pie en mecedora? Pues lo primero que ocurre aquí es el acortamiento del primer metatarsiano y los deditos de la mano que se van acortando a nivel del flexor. Y además de acortarse a nivel de flexor, nos va dejando un dedito en garra y una marcha al caminar totalmente patológica, de verdad. Y entonces, si queremos hacer la prevención, tenemos que dividir las dos cosas. El tratamiento de la glucosa y los factores de riesgo, incluyendo la insulina. Aquí la insulina, quizás lo omití, con el ánimo de no aburrir. Cuidadito con el aburrimiento. El aburrimiento te puede matar. Sin embargo, bueno, pero lo que hace falta es el diagnóstico temprano. En cada caso, el diagnóstico temprano, por favor. Y incluyendo, de verdad, incluyendo el examen del pie a cada paciente que va. La búsqueda de acantosis, la obesidad, el sobrepeso, índice de masa corporal, créanme, estamos haciendo prevención. Y la prevención, créanme también, es la primera etapa de tratar de evitar todo lo malo que la diabetes puede desarrollar a nivel del pie. Trastornos sudoromotores también. Miren, yo encuentro el trastorno sudoromotor más frecuente ahora que antes, pero que antes de 20 años. Fíjense. ¿Y por qué les estoy diciendo? Hay que buscar, cuando uno lo busca, encuentra. De verdad que encuentra el trastorno de la sudoración de aquí hacia arriba, de aquí hacia abajo, como expliqué ahorita. O en los piececitos hay hiperhidrosis. Yo tengo pacientes que se quedan de mal olor y lo primero que le digo es, tome un cubito y añádele bicarbonato. Y eso es capaz, sino que lo niegue que lo nieguen los que trabajan con esta cosa. Y ya saben qué cosa es, que eso va a mejorar el trastorno sudoromotor. Sí, cuando quieras, ¿eh? Sería bueno un taller de uso del diapasón y el filamento. Pues sí, yo también lo creo. De verdad, de verdad. No hay problema. Gracias, doctor. Sí. La doctora Care Alamilla dice, ¿el uso de piridoxina es favorable en la neuropatía diabética? ¿El uso de qué? Piridoxina, doctor. La vitamina B6. ¿Está hablando de esa? Sí, la vitamina. ¿Dónde está? Bueno, de todas formas, yo le voy a decir una cosa. No, nada más. Y la vitamina del complejo B, me podrán perdonar, tampoco. Nosotros somos médicos. Y la evidencia, fíjense que ni siquiera la tuvimos en cuenta. Nosotros dedicamos muchos meses el primer año a copiar la evidencia. Mire, la indometacina y la neuropatía, los antidiabéticos y la neuropatía. O sea, créanme que cuando uno toma la base de esos estudios, se da cuenta que el paciente está totalmente sintomático y en el tiempo cuáles son los factores que correlacionan bien con la neuropatía, la glucosa, el tiempo de la diabetes, el tiempo de la infección, el tipo de calzado que utiliza el paciente. Y créame, si el médico no se convierte en agente de cambio, estamos literalmente a punto de perder el pie. El paciente es su piececito y nosotros realmente el corazón. Vamos a tratar de hacer prevención y pensar en ella y estoy seguro que lo vamos a lograr de mil maneras distintas. Gracias, doctor.
La doctora Nancy Vargas Jerónimo dice, buen día, muchas gracias al doctor Mesa por Ujú. sus conocimientos que hoy nos aporta. Pregunta, ¿el uso de tramadol con paracetamol y celecoxib en la neuropatía, qué tan factible puede ser? Nada. También pasa a la misma respuesta que di ahorita. Son analgésicos poderosos, incluyendo a veces algunos efectos del celecoxib sobre el corazoncito, y hay que estar siempre atento al efecto secundario de un medicamento. Las vitaminas como el neurobión y demás, no, señor, eso es mercadotecnia. Neurobión con indometacina, tampoco. Con indometacina, tampoco. Porque la indometacina lo que puede hacer es aliviar un intento de alivio de alguna zona. Es mejor dar omega 3. Vaya, si vas a improvisar, súmese a una investigación que estamos haciendo con ácido graso omega 3 y su efecto sobre los lípidos y la neuropatía. Acuérdense que hace falta insulina para que el potencial de acción corra de un lugar a otro. Sería bueno entonces mejorar las condiciones inflamatorias y de los genes. El doctor Juárez ahí está trabajando sobre genes en Oaxaca. La población oaxaqueña, si mal no recuerdo, y además de eso, si no se pone enojón, será entonces muy útil poder saber cómo es nuestra genética en Oaxaca. Es hermoso, de verdad. Pero si voy a la respuesta, no, no, no. Son los medicamentos estos que pasé ahorita, la duloxetina, la pregabalina, la gabapentina en primer nivel de evidencia, incluyendo la capsaicina y el capsicum. Lo que pasa es la capsaicina y el calcio, en realidad porque es chile, y el chile siempre trae complicaciones. Entonces, no se aparten del librito, sobre todo cuando el paciente viene realmente con molestias intensas. Por favor, amigo. Y yo estoy aquí, ¿eh? Si la directora de educación nos dice o nos abre la puerta, yo no te necesito decirle que aquí estamos esperándolos a todos, doctora, ¿verdad? Muy bien. Gracias, doctor. Bueno, creo que ya había contestado sobre el diapasón, ¿verdad? Ah, sí, claro. El diapasón cuando ustedes quieran. Es sencillito, van a ser 20 minutos nada más. Yo creo que es mejor que vengan aquí. Yo voy a tener un diapasón, voy a tener un microfilamento. Se lavan bien los pies para olores fuertes, con agua bicarbonatada y otros productos. Y vamos a trabajar. Es más, 20 minutos es corto, una hora. ¿Qué les parece? Sí, doctor. Muy bien, Bueno, doctora. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. dice el doctor Julio, ¿qué tal la pregabalina en la neuropatía diabética? Ah, muy bien. Funciona. Y hasta la duloxetina con estos resultados, en lo cual, fíjese, hubo congruencia, perdón, entre la ADA, la ACE y ALAD en el término de la pregabalina y la duloxetina. Ninguna de las dos falta en ninguna de las guías esas. Lo que pasa es que nosotros consideramos que sí se puede trabajar sobre la patogenia, que sí se puede trabajar sobre la prevención, y que la educación es un instrumento, no sé si terminé ahorita la idea, que muestra ser efectivo siempre, pero con un costo de sudor tremendo. Entonces, lo voy a incorporar a mi vida. Y mi vida significa, Juanita, pase. Juanita, qué gusto me da en verla. ¿Por qué está cambiando? Ay, doctor, no me estoy caminando y estoy a punto de suicidarme y de paso me lo voy a llevar también. Ah, yo voy a hacerte todo lo posible para que estés bien. Un diálogo, cualquiera. Y no hay duda, y no hay duda de que cuando le pongo la pregabalina, que es un precursor del ácido gamma hidroxiaminobutírico, eso es la pregabalina. Y el GABA, que ese es el propio GABA, el gamma hidroxiaminobutírico ácido. Y entonces, ninguno de los dos, desgraciadamente, miren, en Cuba, yo tuve la oportunidad de trabajar con el ácido lipoico inyectable. Ahí, de verdad, nosotros demostramos en el equipo de trabajo, estaba yo en La Habana en eso, era un pollito todavía, doctora, ¿eh?
Ya soy un gallo viejo y no puede cacarear. Pero sí le voy a decir a ustedes una cosa. Ahí sí se logró demostrar, en el caso del dolor, disminución de los síntomas del dolor con el uso de gamma hidroxiapinútil, de este medicamento que ahora no lo hay, por eso no hace falta ni siquiera decirlo. No sé si haya otra pregunta, comentario o lo que sea. Sí, no sé si dispone todavía de tiempo, todavía hay algunas dos, tres preguntas más, doctor. ¿Las puedo leer? Adelante, mi doctor. El doctor Nicolás dice, ¿qué opinión tiene respecto al ácido tióctico en la neuropatía diabética? ¿Cuáles son los tipos de neuropatía diabética? Muy bien. El ácido lipoico y el ácido tióctico son lo mismo. Así que, por tanto, es válida la explicación del ácido alfa-lipoico y el ácido tióctico. El ácido tióctico viene en presentaciones de tableta de 600 miligramos. La forma inyectable no la tenemos aquí. La traía Pisa, pero ya no existe. En México no hay. Y nadie se ha lanzado a hacer la explicación, ni siquiera por qué no hay. Y entonces las transnacionales dicen que no se vende, doctor. Bueno, imagínese. Entonces, ¿qué debe hacer la Secretaría? Es una intervención y proponer en las normas de manejo del paciente con diabetes. Sí, lo vamos a trabajar así. Neuropatía dolorosa aguda importante, se le puede inyectar 1.200 miligramos endovenoso 3 veces por semana. Y finalmente resolver la situación del paciente. Hablamos de la pregabalina ahorita, estimado amigo. Y la pregabalina va a trabajar con la duloxetina siempre, porque la duloxetina tiene menos efectos secundarios, como medicamento hablo, ¿eh? Menos efectos secundarios. Y además de menos efectos secundarios, va a lograr un objetivo mucho más fácilmente, por ejemplo. A ver, yo voy a buscar un medicamento. Usted se recuerda que yo les dije ahorita que había un medicamento. Sí, sí se los dije, claro que se los dije, en el cual no deberíamos utilizarlo y que en México incluso está, mire, bajo prescripción de limitación. ¿Se recuerdan, Claudia? Enigma. Bueno, ¿cuál es? No lo recuerdan. ¿No lo recuerdan? Ajá. Escriban ahí. Amitriptilina, ¿fusión? Amitriptilina, mi doctora, claro. Y la amitriptilina es un gran analgésico y antidepresivo. Ahora dígame qué son los otros. Antiepilépticos. Y la carbamazepina, esa misma, y lo dejé para este momento porque yo sabía que podía enlazarlo cuando quisiera. Es tan sencilla de resolver porque es que sencillamente no entra en el engranaje de búsqueda de tratamientos. Y al no entrar ahí, por favor, no es que seamos complacientes con el paciente. Lo que pasa es el límite de la prescripción. Si alguien tiene un infarto, ya yo no soy ni internista, yo no me digo internista. ¿Por qué? Por respeto al tiempo. Ahora, como especialista, sí, tengo que hablar sobre nódulos de tiroides, bocios, anticuerpos antitiroglobulina, antiperoxidasa, sangrado uterino disfuncional, baja talla, alta talla, trastornos en la ovulación, el tratamiento de la menopausia. Pero cuando uno pretende echar en el bolsillito y todo lo que puede, entonces algo no sale bien. Acuérdense, cuando el paciente trae una neuropatía rara es aquella neuropatía que tanto sintomáticamente, alodinia, va a aparecer alodinia al examen. ¿Y qué es la alodinia? Si yo tengo un pedacito así, un pedacito, esta sensación se convierte en garra de tigre. ¿Y garra de tigre qué significa?
que se deforma a los ojos del paciente. Eso a los ojos del paciente es un tema. Y el otro es cómo se va a expresar la neuropatía. ¿Alguien me quiere contestar una pregunta? Mi doctorcita, la persona que usted quiera. A ver, Karen, ¿me lo puedes contestar, por favor? Si me dices que te lo sabes, sí. Porque yo tengo una gran duda. ¿Cuál es la diferencia entre la cosquilla y la neuropatía? Una cosquilla en el pie te hace y te mueres de risa. Y con el mismo estímulo va a cambiar eso si hay neuropatía a límites extraordinariamente groseros y malos. Y alguien pudiera decir cuál es la diferencia. ¿Por dónde anda? Quizás la dopamina, ¿verdad? Quizás la dopamina como agente de cambio, porque la dopamina es una hormona de agrados también. Y ya la contesté también. ¿Dónde está mi amiga? Si quieres una opinión, adelante, ¿no? Mire, doctora, mire cuántas personas inteligentes y buenas están aquí. Hombre, yo no sabía eso y gracias a todos los amigos que se han tomado el trabajo de acompañarnos, mi doctora. Muchas gracias. Gracias, doctor. Le leo, la doctora Claudia Leonor pregunta, tengo Sí. un paciente que tuvo una ulceración hace 2 años. Actualmente presenta una hiperpigmentación en el pie y el manejo que tiene es un nasal al 1%, ¿El el cual? LATEC un nasal al 1% Ya. y el LATEC. Mi pregunta Era, es, sí. ¿mejor tratarla con gel de ácido hialurónico y Qué bien. clopidogrel? En primer lugar, ese antecedente que la doctora nos está dando es un dato interesantísimo. Hay que saber qué tipo de úlcera. Y ahora voy a contestar una pregunta que se quedó sueltecita y nadie la tomó. La úlcera neuropática y la úlcera infecciosa. Generalmente son las dos grandes formas de clasificar esto, pero hay otras. Yo voy a hablar sobre las que compete a la endocrinología. Y la úlcera neuropática se caracteriza por tener bordes hiperqueratóxicos y bien aisladitos ahí. Si es neuropática, generalmente es una úlcera de presión. El paciente debe tener deditos en garra, en los piececitos, que lo llevó probablemente a un pie en mecedora o va camino a eso. ¿Me entienden? Sí, gracias. Tengo que contestar, doctora. No hay nada mejor que el cara a cara en estas cosas. Mire, vamos a hacer una cosita. ¿Por qué? Si anotan mi dirección de correo electrónico, le puedo mandar a todos esta, esta ponencia. Si lo quieren, no los estoy obligando. Tiene diapositivas o slides bonitos, realmente espectaculares. Y otros tanto que le pasé por encima porque había que buscar la practicidad en relación a la comunicación. Al revés, el honor en escucharme es mío, a ti. Y gracias, Nancy. No me digas esas Gra- palabras. ¿Eh? Gracias, doctor. Sí. No sé si puedo seguir leyendo No, o... adelante. Yo tengo toda la mañana para estar con ustedes. Gracias, doctor. El doctor Nicolás Pacheco dice, ¿cuáles son los factores de riesgo en la neuropatía diabética? Ajá. Muy bien, buena pregunta. Gracias, doctor Nicolás. Los factores de riesgo giran alrededor de lo siguiente. La pobreza. Lo que pasa es que yo siempre imaginé esto exactamente que está pasando. La pobreza es un factor de riesgo que lleva a que el calzado produzca roces al caminar, producto entonces del dedito en garra. Miren, como esto está levantadito, el calzado ya viejo, aunque hay personas que aman lo viejo, hombre. Yo, por ejemplo, tengo un par de pantaloncitos ahí, cara, y me lo pongo cada vez que puedo. Pero debería revisarse el pie. Si hay, miren, si hay puntos de apoyo anómalos, es pie de riesgo. Si hay trastornos sudoromotores, es pie de riesgo. 3. Si hay también disminución del pulso arterial, se convierte en un pie de riesgo. ¿Y en un pie de riesgo para qué? Para desarrollar neuropatía primero y en el tiempo también. Pues para desarrollar además, ya, sí, lo clavé aquí. Jaime. Y esta mesa
Es de Yeshua, ¿verdad? Ay, ay, déjame quitarlo de aquí. Y el pie de riesgo lo tenemos por todos lados. Y lo que tenemos que hacer es evitarlo, ¿no? Salir a buscarlo y evitarlo. De verdad, se lo voy a decir, por el bien de nuestros pacientes. ¿Había alguna otra cosa, doctora? La doctora Claudia hace una aclaración de que del caso previo, donde comenta que la hiperpigmentación es circular Mira, de aproximadamente 5 centímetros en su contorno. muy bien. Mm, mm. ¿Sabe por qué no hablé de la hiperpigmentación? Porque difícilmente sea a partir del daño neuropático. La hiperpigmentación puede aparecer en ciertas zonas, la axila, el cuello, aquí también, pero es la coloración natural. Ahora, úlcera con pigmentación común y con el Addison, la enfermedad de Addison. Y eso ya se va a apartar un poquito de lo que venimos buscando. Estamos buscando realmente lo contrario, quitar el despeje de etapas tempranas y al final dejar las cosas un poco más claras en torno a la necesidad de estos casos anormales, buscar la ayuda del especialista. Aquí sí lo digo con claridad, abracen el conocimiento del especialista y abracen también la posibilidad de intercambio de ideas sobre un paciente. Yo siempre estoy llamando a Bobadilla para saludarlo, pero también para saber cómo andan las cosas hoy en materia nefrológica. Y es difícil ver una zona de hiperpigmentación oscura. Por ejemplo, a ver, vamos a decirlo así. La acantosis nigricans se llama acantosis porque la piedra parece acartonada y es nigricans por la zona de oscuridad que hay ahí. Y esa zona de oscuridad, ¿a qué se debe? A que el exceso de insulina, que siempre acompaña la resistencia a la insulina, y en este caso, pues también pudiera ser posible, no digo que no, tendría que verlo, doctora, tendría que verlo. Pero en este caso no hay razones, de verdad. No hay razones. ¿De acuerdo, doñita? Digo, perdón, doctora. Gracias, Gracias. doctor. El doctor Nicolás pregunta que cuál es la piedra angular para controlar la neuropatía diabética. Muy bien. La piedra angular es encontrarla primero, escuchar al paciente, buscar los síntomas. Pero si usted me dice cuál es la piedra angular, la educación. Otra vez. La educación. Uno. Otra vez y otra vez. La educación es buscar el pie de riesgo, decirle al paciente del autocuidado y nosotros sin género de duda, en cada consulta salir a buscar no la verdad ni la mentira. Usted es neutral en estos casos. Yo tengo el martillito ahí, hay pacientes que llegan y ya llegan y lo toman, ¿eh? Y le digo, qué bien, cara. ¿Y sabes qué vas a hacer con él? Una bromita siempre, te voy a golpear en la cara. Sí, nunca me han dado un golpe, gracias a Dios, pero no hay duda de que sí, esa es una de las piedras. Y el otro es la educación. Búsqueda temprana del síntoma, búsqueda temprana del riesgo también, y búsqueda temprana de la visita al podólogo en este caso. ¿Me entiende? ¿Está de Sí, acuerdo o doctor. no? Gracias, doctor. El doctor Gracias. Esaú Velázquez dice, ¿existe un cóctel farmacológico ideal para pacientes con No, neuropatía diabética dolorosa? no. Lo primero que dije es el factor de dónde viene. El factor hay que ir a buscarlo siempre. La glucosa y el pie, los factores locales de riesgo del pie, que hay que irlos a buscar siempre también. Un cóctel no hay, porque en este caso el origen multicausal del daño neuropático para la fibra mielinizada, no mielinizada, es sencillamente un gran abanico de cosas que hay que buscar, mi doctora. Por tanto, no meta al paciente en un criterio estrecho. Adáptese a la situación que trae el paciente. Y trate de comenzar en primer término por
¿Qué medicamento yo dije? Que era el de elección en este caso. El Sí. que comentó es amitriptilina. ¿Cuál? ¿Cuál, mi El doctora? que, el que comentó, no sé, aquí ya Sí, lo pusieron. la Ah, duloxetina. duloxetina. Es la duloxetina. Y luego entonces, si eso llegara a fallar, pregabalina y gabapentina. Es difícil que pase esa prueba el paciente. Si después de 3 meses no ha resuelto con ese coctelito, vamos a decir, entonces, ¿qué le voy a sugerir al paciente? Hacer electromiografía y vamos a encontrar ahí el diagnóstico. Entonces puede que el paciente tenga una radiculitis o una neuropatía o una ciatalgia. Quizás tenga el disco desplazado. Yo no sé cuántas cosas pueden aparecer, pero sin duda, o no es neuropatía, no son bien las manifestaciones paraneoplásicas, el cáncer ginecológico, cáncer del pulmón. Además, mi propia tía falleció de cáncer del pecho y esa neuropatía la laceraba, empezaba a llorar por el dolor neuropático. Yo no era ni siquiera médico en esa etapa, pero no se me olvida, ni siquiera es el único factor. Hay muchos, muchos más. Doctora, Gracias, doctor. La doctora Petra Angelina dice, ¿cuál sería el manejo correcto en pacientes diabéticos solo con parestesia e inicio de calambre sin dolor? muy bien, inicio de calambre sin dolor. Me está hablando del calambre y fíjese, ya voy a abrir ventanas más estrechas. Si me habla del calambre, no hay dolor y se hace un poquito más soportable la situación. Ya le dije, doctora, en términos prácticos, hay que controlar al paciente con diabetes. Y en primer lugar, no hacerlo muy deprisa. Es capaz de desarrollarse una hipoglucemia por tratamiento, incrementar la variabilidad de la glucosa y terminar el paciente entonces empeorando la situación más que mejorar. Y entonces, ¿qué voy a sugerir? El control de la glucosa con una curva suavecita en caída en búsqueda de la solución del tema. Nos ayuda mucho hoy, de verdad, los inhibidores transportador 2 de sodio y glucosa. Y nos ayuda muchísimo también el inhibidor de la dipeptidilpeptidasa 4. Fíjense que no mencioné los nombres. Y lo estoy diciendo por la razón siguiente, o sea, y eso nos va a ayudar a que las cosas vayan bien. Yo generalmente, si mantiene el paciente hemoglobina glicosilada a partir del 8%, le pongo un poquito de insulina en la noche. Si hay que mejorar la glucosa de ayuno o en la mañana, si son los piquitos postpandriales los que están en dificultad. Si después del tratamiento sigue el síntoma, voy a tratar el síntoma y voy a hacerle electromiografía al paciente. Por favor, claro. ¿De acuerdo, doctora? Pues muchas gracias, doctor. Ya no hay más preguntas en este momento. A ver, creo que hay una última donde Adelante. está preguntando el doctor Nicolás que cuál es el algoritmo y seguimiento para seguimiento y tratamiento de la neuropatía diabética. Nicolás, mi dirección electrónica es chiquita, todo minúscula. dr.joseamesa, mesa con s, @gmail.com. Yo dije que iba a mandar aquí, ¿qué cosa? Que iba a mandar aquí la diapositiva completa. Ahí está la respuesta, con obsequio y sin intereses. Muchas gracias, doctor. ¿Podrá repetir su correo? Sí, TR. claro. Punto Ajá. José Agustín, pero es la A nada más. Mesa con S. Ajá. Arroba gmail.com, por favor. O si no, mire, doctorcita, yo se lo puedo dejar a usted o se lo puedo dar también a eso. Claro. Es Está bien, más, doctor. ya, es mejor todavía. Me parece que institucionalmente no sale de aquí. O en la biblioteca fabulosa que la universidad tiene. Le voy a hacer divulgación un minutito, ¿no? Es fantástico. Nosotros los estamos a ustedes invitando a venir aquí.
Por ejemplo, Up to Date se acaba de instalar en la escuela. Es una suerte de actualización al día sobre las cosas. Y yo tengo 9 libros escritos. También están por aquí, yo creo porque los entregué hace un ratito. ¿De acuerdo? Los quiero muchísimo. Gracias por darle otra vez ciencia en el lugar predominante que hace falta para entender el mundo en que vivimos. Gracias. Un abrazo enorme. Gracias, doctor. Acá hay un comentario nada más. El doctor Luis Pérez dice que si posteriormente pudiera hablar del tema de manejo de insulinas. Ah, sí, lo que quieran. El tema de manejo de insulina, los tipos de insulina, porque se clasifican, así el tiempo de acción. Las insulinas ultra rápidas, digamos, Lilly tiene una insulina que hoy le inyecta y al minuto está actuando, al minuto. ¿Qué va? Ahora, ¿qué mejorías da eso? Bueno, en primer término, mejora la cosa postpandrial. Si tú la pones cegadita, no, la tienes que poner ahí o hasta un minuto después. Pero va a gobernar qué cosa, lo que está pasando metabólicamente en ese día. ¿De acuerdo, Luisito? Entonces, Muchas gracias. Ujú. ya es bien, está bien, cuando quieras, ¿eh? Y mira a mi jefa aquí. Gracias, doctor. Gracias. Y pues ya Gracias, muchísimas felicitaciones por muchos gracias. médicos que están poniéndole que pues le agradecen sus conocimientos Claro. y que esperan con ansias el siguiente tema, dice aquí el doctor Jorge Antonio. Y también le mandan un abrazo enorme. La cosa es que Gracias. no puso su nombre, dice consulta externa, no sé de dónde. Pero bueno, Luceli Guzmán dice su número de teléfono, por favor, doctor. 951-129-0543, por favor. Y gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. A ver, 951-129. 129 Ajá, 0543, doctora. ajá. Gracias. Gracias. Sí. Pues muchas gracias, doctor. Solamente nos resta agradecerle nuevamente por su ponencia, todo el tiempo que nos regaló para explicar este tema, que pues es de mucho interés. Tuvo usted muchísima eh, asistencia de asistentes, ay, perdón, ya me revolví. Bueno, pero tuvimos muchos alumnos que están aquí y que le agradecen su ponencia. Pues Gracias, yo doctor. agradezco, ¿verdad? El tiempo que me han dedicado. Usted, Yeshua, con esta calidad humana que yo le decía, yo quisiera tener una jefa siempre, usted, por la dulzura en el trato y por las cosas buenas. Y ellos son mis amigos también. Y gracias por compartir todo lo que quieran en relación a la ciencia. Yo estoy aquí, incluyendo, me pueden llamar ahí. ¿Sabe qué? Que tengo este paciente así, así, así. Pero yo no lo voy a manejar. Es el proceso de feedback o retroalimentación negativa. Y vamos a ver juntos cómo está el paciente con recomendaciones que yo pueda hacer sin que el paciente venga a mi consulta. Y gracias. ¿Y por qué le estoy diciendo eso? No, no es que yo no quiera al paciente, es que el paciente es suyo, doctora. Es suyo, doctor. Y nosotros vamos a hacer todo lo mejor posible que tengamos que hacer o todo lo que tengamos que hacer para que el paciente mejore y nosotros podamos tener pues un ritmo de aprendizaje mucho más práctico en el orden. Mire, eso sería ideal. Yo lo he hecho con algunos compañeros. Gracias, doctor. Y Gracias, doctor. pues nos despedimos de usted. Gracias por la reflexión. También aquí le comenta la doctora Laura Herrera y esperando que no sea la única vez que esté con nosotros, doctor. Yo le prometo que no. Si usted me invita, donde me inviten, yo estaré. Claro que sí. Desde, pues usted nos invitó el año pasado a su curso de diabetes que estuvo llevándose a cabo aquí en nuestra universidad y pues la verdad que los que aprovecharon, pues la verdad estuvo bastante completo, muy bonito sobre diabetes, ¿no? Entonces, este año no hemos recibido su curso, no sé si este año no lo va a programar, doctor.
Doctor, este año ya no hay tiempo, porque además estoy planeando ir por los Estados Unidos a ir a conferencias en Illinois, en Chicago y en Pensilvania. Y entonces, pero bueno, ya está concertadito. El año que viene, yo no sé si está autorizado a decirlo, pero la doctora, la directora de nuestra escuela de medicina y mi otra jefa, y usted es la otra jefa, ¿verdad? Me dijeron incluso, oiga, doctor, queremos que nuestros eh, estudiantes abran y sientan que la universidad rompe los muros y sale a la sociedad misma. El año que viene estamos planeando, y yo creo, doctora, le voy a tomar la palabra. Cuando usted quiera, nos vamos a sentar a hacerle la propuesta a la doctora para el año que viene, ver si podemos hacer un curso internacional con profesores y la temática que sea de edad. Por ejemplo, las sulfonilureas están muriendo, ¿sí o no? Y por ejemplo, que acepte el reto el que quiera. ¿Qué le parece? Y hacemos solo sobre capítulos o títulos diferentes cada vez. Ojalá, pero tenemos que llenar eso en bien de todos. Claro, doctor, como bien dice la doctora Herrera, que es Sí, un tema que nos está alcanzando de salud pública, que se acrecenta día a día. Tiene mucha parece. razón. Sí. Bueno. Pues muchas gracias. Voy a compartir pantalla para darles algunos anuncios. Muchas gracias, doctor, nuevamente. Y pues vamos a compartir pantalla.